Por su restauración, por su prosperidad, por su bienaventuranza y por su redención. Estamos en el Cairo de Dios. Cuando predicamos al Señor hablamos de restitución, hablamos de restauración, hablamos de bienaventuranza, hablamos de prosperidad porque confiamos en Dios como niño. También hablamos de su bendición cuando estamos en su santuario y esperanza en Dios porque habrá redención. Amén. Damos gracias al Señor por esta tu palabra, hoy tu pastor y profeta, Liliana Leonora Elisa Salamanca. Y es una palabra, y es que nosotros tenemos como iglesia solo una cosa, y es predicar el reino de los cielos. Porque como dice Efesios 1:3, ya el Señor nos predestinó y nos dio todo para avanzar. Amén. Porque en Cristo fuimos llamados, en ningún otro nombre. Y es nombre, sobre todo nombre que el mundo no reconoce, pero dice el Señor, hermano, que Él menciona en un decreto que debemos anunciar de que Él nos dio victoria, avergonzó a los sabios, a la oscuridad, a todo lo que atacaba el pueblo de Dios lo venció. Le dijo, hay decreto, hay carta de vida, porque Cristo venció y está sentado a la diestra de nuestro Padre, mirándonos a los que el Padre les dio. Amén. El Señor sabe cuántos van a entrar en su arca. Pero tú y yo tenemos que predicar su palabra y no avergonzarnos de que nos dio la vida. Cuando nos levantamos y respiramos, debemos decir gracias. ¿Sabes qué me levanté con esa palabra? Acción de gracias. Acción de gracias porque amaneció y hoy puedo predicar su palabra, puedo hablar de Él. Amén. Y que dice, ¿por qué tenemos que anunciar al mundo esta palabra? Porque es la palabra que te da la entrada a tu salvación. El Señor vino a salvarnos, nos redimió y nos salvó. Es para salvación. Porque dice el Señor que mejor hagamos tesoros en los cielos. No diciendo que no vamos a disfrutar, porque el pueblo de Dios es rico. Y cuando creemos y nuestra mente está fija en Cristo, es decir, puesto los ojos del Señor Jesucristo, podemos ver las riquezas nuestras, las espirituales, las físicas, emocionales se restauran. Y los recursos los vemos en nuestras manos
porque somos un pueblo bendito de Dios, que nadie ni nada puede maldecirlo. Amén. Porque dice aquí su palabra en Génesis 1 y 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y si Dios creó todo cuanto existe, ¿qué es difícil para Dios? Dios puede restaurar, Dios puede darte la bendición, Dios puede restaurarte, Dios puede... Tú eres una bienaventuranza caminando porque predicas el evangelio de los cielos. Entonces bienaventurado eres. Amén. Pero también nos da protección y destruye a nuestros adversarios, al enemigo de la obra de Dios, a nuestros enemigos. Amén. Porque son enemigos, aborrecen a Dios. Pero tú y yo estamos llamados a predicar. En Marcos 16, versículo 15, podemos comenzar a leer que fuimos llamados a una cosa, a predicar, a hacer expansión de su palabra, a la palabra que tiene vida, de su palabra, no de la demagogía que yo puedo aprender y comenzar a leer versículos y hacerme creer y decir que este altar, que yo soy quien domino. No le podemos quitar el poder a quien nos lo dio. Amén. Amén. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Colosenses 1, versículo 16. Pero también dice en Salmo 115, versículos 15 y 16, porque bendecido soy de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. El cielo, que aún los cielos son de Jehová. Son de Jehová. Todo le pertenece. El rey David, con todo lo ungido, con todo sabía que si él decía: Señor, lo único que te pido es que estar en tu presencia todos los días de mi vida y contemplar tu hermosura e inquirir en tu santo templo, pidiendo dirección. Y hoy la iglesia necesita de ir a ese encuentro, a esa meditación, alegrarse, porque Dios va a hacer en este tiempo con su iglesia, con su ministerio de Cristo, el ministerio de Cristo aquí en la tierra, obras maravillosas y poderosas, porque el brazo de Dios está con nosotros y no el de carne. Pero toda dice que hay un decreto, es que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Porque Él pagó el precio, no otro. Amén. Por eso, porque Cristo nos lleva a honrar y darle la gloria siempre al Padre. Cristo nos lleva al Padre. Amén. Bendecido soy de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. El cielo, aún los cielos son de Jehová, mas ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Salmo 115, versículo 15. ¿Te acuerdas de un librito que te decía que yo a veces me llega y yo los medito? Camino a Dios. Amén. Entonces hay cosas que tú compartes, que dice Iglesia Si Luz del Ancla, lea Biblia. Y ese es mi ministerio, decirte a ti, hermano, que el hombre te puede hablar y te puede decir y puedes ir a congreso y puedes hacer, pero si no se transforma tu corazón, no eres parte de ese pueblo de protección divina, de restauración divina, de prosperidad divina, de bienaventuranza divina, de redención y de restitución. Amén. Dice el Salmo 128, bienaventurado es todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, porque es el bien de Dios. Tú dices que es de un casi siempre es el bien de Dios. Podemos querer agradar a hombres y tener recompensa, pero hay momentos en que tú te vas a dar cuenta que aunque agrades a muchos hombres, tú no perteneces a Dios. Y esas son mensajes a que tú no perteneces. Por eso el Salmo 1 es clarito con eso. Porque dice el Salmo, dice nuestro Señor Jesucristo, se mantiene la ley, no se abroga, pero yo la puedo hacer cumplir para que tú la cumplas. Y el Nuevo Testamento se apoya en todo eso. Amén. Porque dice que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Pero hay un propósito. Hay un propósito en la restauración. Hay un propósito para que cuando Dios te rompe parte algo, como el buen alfarero restaura. ¿Sabe por qué? Para que aprendamos a direccionar y poner nuestros ojos en Él. Doloroso, pero Él nos une con hilos de oro. Nos pone con su dedo, todo lo que hace nos hace una vasija perfecta para Él poner su hermosura en nosotros. Amén. Somos un pueblo especial y el mundo te va a llevar a creer que no lo eres. Tú vas a depender de agradar a hombres, de sentarte en mesas de injustos. ¿Para qué? Para que la justicia se tuerza. Por eso el Señor siempre dice, mirad bien y enderezad tus caminos. Mirad bien lo que estás haciendo. A veces pensamos que estamos haciendo obras para el Señor, pero el Señor dijo, yo vi a Satanás caer. Lo mejor que tú puedes tener que aprovechar este tiempo es estar inscrito en el libro de la vida. Ahí es donde puso los ojos el Señor, su discípulo.
Que todas las acciones las haga con agrado. No para que tú te lleves la gloria, sino que Dios te está usando para mostrar su gloria. Cualquier circunstancia que el Señor usa para mostrar su gloria, Él se va a glorificar sobre ella. No hubo mar, no hubo Faraón, no hubo mar, no hubo Jordán, no hubo Jericó, que no nos llevara a la victoria aquellos que creyeron, aquellos que no se detuvieron, y aún aquellos dijeron con carácter e integridad: a mí no me metes en suerte, porque yo en el desierto fui íntegro a mi Dios. Amén. Y ese fue Caleb. Amén. Amén. Vamos a darle la gloria al Señor. El Señor trae este tiempo, hermano, para que tú y yo lleguemos al Señor, busquemos del Señor, porque Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marchará en la tempestad y el torbellino, y en las nubes son el polvo de su pie. O sea, toda la creación es el ejército. Por eso dice el Señor que cuando Él creó todo y descansó, miró su ejército. Todo que está aquí existe, es el ejército de Dios. Pero tú y yo somos el ejército de su gloria. Somos sus hijos cuando recibimos, cuando caminamos, cuando hablamos de Él, cuando nos ilumina el rostro. Cuando decimos: Señor, gracias por donde me sacaste. A veces la carne va a tratar de llevarte allá, pero dice: Señor, a su veto, va a ser doloroso. Tú me sacaste ese campo, pero ahora yo quiero estar en el campo de tu cosecha de este tiempo, Señor. Amén. Amén. Porque dice el Señor que quiere hacer. Amén. Porque Jehová, dice Nahum, el versículo, estaba leyendo el versículo 3, pero ahora me paso en Nahum, versículo 13. Porque ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé tus coyuntas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede memoria tu nombre, y de la casa de tu Dios destruiré con D minúscula, escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepultura, porque fuiste vil. Dios conoce nuestras anunciaciones. Esto fue, hermano, una sentencia. Dios le dijo a Jonás: ve allá. No quiso, pero Dios dijo: vas a ir para que no diga ese pueblo vil. Y que aunque yo lo puse que fuera disciplinado mi pueblo, él abusó de esa disciplina. Sin embargo, Dios, cuando determina que ya ha terminado esa disciplina, el Señor quiebra el yugo que está sobre su pueblo y rompe las coyuntas que el enemigo usó contra el pueblo. Porque pudo haber sido, pero mostró toda su maldad en su corazón, y Dios no le perdonó. Así que le dio 100 años para que cambiara, y no cambió. Y eso es lo que el Señor quiere de ti, de mí, que ese pueblo que es especial, y aunque el mundo vea batido y que está procesado y que está en un desierto, sepa el mundo que el Señor rescata a su pueblo, independiente de un proceso, independiente de toda la bendición. Cuando tú vuelves al rostro al Padre, a la casa del Pan, se restauran tus bendiciones. Pero el que Dios usó para disciplinarte, también Dios, ese también entrará en disciplina de Dios. Y este fue para desaparecer. Nunca más fue así, porque Dios le mandó a Babilonia, le mandó a Nabucodonosor. Siempre Dios tendrá algo para que tú y yo seamos rescatados, pero no volver atrás. Hay pueblos que Dios prepara, hay cosas que Dios hace, pero Dios quiere que tú te combines lo que tú eres para Él. Dios quiere que tú mires quién eres tú para Dios. Dice Nahum capítulo 2 versículo 3, ahí van a seguir: subió destruidor sobre ti, guarda la fortaleza. Dios burlándose de Asiria. Dice: pongan muros, hagan todo. Pero cuando Dios ha decidido destruir algo, cuando Dios ha destruido aquello que pone yugo a su pueblo, Dios lo hace como polvo. Le manda uno más fuerte que Él, para darte oportunidad de ti en un tiempo de gracia. Amén. Amén. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, síguete los lomos, refuerza mucho tu poder. No hablo del poder de Dios, sino del poder del brazo de hombre, de caballo, de ejércitos de hombre. Le dijo Dios: hágalo, ya lo había determinado. Amén. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus murones. Amén. Entonces Dios hace justicia, pero cuando tú eres parte de un pueblo, cuando tú has decidido restaurar tu casa, los muros, las puertas, porque cuando tú buscas al Señor comienza a restaurar. Y aunque todo se vea como un desorden,
La restauración no cumple el objetivo de hombre, sino cumple el objetivo de Dios, el plan y el consejo y los dichos de la boca de Dios. Amén. Amén. Y se cumplió. Y se cumplió. Amén. Dios sabe cómo guarda a su pueblo. Dios restaura a su pueblo. Pero Dios necesita de un pueblo que haga lo que dijo el Señor, que allanáramos el camino para su pronto regreso. Maranata, Cristo viene pronto. Pablo lo hacía. Pero todo el mundo, hermanos, estamos en unos tiempos donde tu fe es probada. Acuérdate que a toda la fe pasada por el desierto. La fe de los que salieron de Israel fue probada en un desierto. Y salieron los que Dios afinó. Pasaron los pequeñitos, los que dijeron que serían como pan para un ejército, una tierra que Dios había dado. Habían dudado y puesto a la palabra de Dios como nada. Y cuando Dios le dio la promesa, ¿van que creyó? Esos que iban en el desierto, esos mayores, esas personas que cogían y ponían el nivel de amor, de intercesión de Moisés, que al final mostraron que ni aún el desierto lo podía transformar. Y Dios sabía eso. Y Dios le dijo, no, van a morir en el desierto, no los voy a matar. Puedo hacer otro, pero no pudo matar Dios sus semillas, porque él supo interceder Moisés. Pero a través de la intercesión de Moisés, salió un Josué liderando a la conquista. Salió un Caleb hablando de integridad y ganando una tierra de gigantes, la tierra de Judá. Josué y Caleb no pidieron, sino que llevaron la obra de Dios. Pero en la repartición Caleb dijo, a mí no me dan en suerte. A mí me dio esa tierra de gigantes. Y si Dios derribó todos esos gigantes del camino, no le quedará pequeño derribar los de esa tierra. Y hoy esa tierra, ahí se sentó un trono. Se sentó el trono por medio del rey David. Se sentó un reino que fue reconocido sobre los demás reinos. Y aún esa nación con el rey David, a través de Jacob, y el rey David fue asentada. Hay hombres que son para cada uno una misión. Por eso tenemos que preguntarle al Señor, ¿por qué tu barca está siendo atacada? ¿Por qué tu barca está siendo preparada? Porque hay vientos contrarios para que tú no llegues a la promesa. Tú no le des honra a eso. Dices, Dios me dijo que voy para allá, voy para allá, Señor. Si tú me dijiste, Señor, tú calmarás los vientos. Tú harás como hiciste con la barca de Pablo. Aún en tabla llegó a la isla y le dieron barca, hizo obra. No se detuvo. La obra de Dios se levanta con un hombre de fe. Porque no se va a detener. Nadie puede tener un pensamiento, un consejo, un plan de Dios. Dios los quita. Dios los hace como nada. Los rayos de la tierra. Había oposición en el desierto. Los mismos hermanos. Nosotros también sabemos hacerlo también. Y dudaron de la palabra de Dios diciendo que ni Moisés ni Aarón tenían ese poder. Ellos también tenían vara. Pero es lo que Dios llama, lo que Dios unge, lo que Dios da. Por eso nosotros tenemos que bendecirnos los unos a los otros, porque somos de bendición. Tú y yo fuimos a allanar este camino, llenar la tierra de su gloria para la venida de Cristo. No importando si te ve uno o dos, que te vean, que no digan, el cielo ya habla, y ya lanza al aire. Y es que tú no sabes que cuando tú y yo estamos hablando la palabra, estamos diciendo en los aires, aquí hay uno que sirve a Dios. Amén. Amén. Ella y su casa sirven a Dios. Amén. Dios necesita como gente extraordinaria como Él. Porque Dios es un Dios extraordinario. Gente sin límite, gente que no tenga mentalidad de esclavo, gente que no tenga mentalidad de hijo del mundo, sino hijo de Dios. Gente que cree en la palabra de Dios y en ella se sostenga, y aunque vengan luchas y dificultades, hay un tiempo de entrar y de poseer. El pueblo de Dios que entró con Josué fueron los niños que Dios preparó y afinó en el desierto. Y hermanos, ni para atrás iban a mirar. Porque sabían que Dios refina como el oro y la plata. A Dios no le queda nada pequeño hacer y volver a quitar, como dijo Ana. Como dijo las mujeres que Dios llamó. A Dios nada le es pequeño, pero lo más importante es que tú seas parte de un pueblo llamado Dios. Llamados a predicar su palabra. Estamos llamados a ir por todo el mundo. Y esa es la palabra que Dios tendrá: tiquetes, aviones, barcas, tendrá transportes, tendrá lugares donde llevarte para que tú y yo vayamos a todo el mundo. La orden es en todo el mundo. No es quedarnos en cuatro paredes y ser imitadores de una misma oración. El pueblo de Dios es bullicioso. Habla
de su palabra y no se amedrenta ante lo que cae en la boca. Cuando Dios dice cállate, Dios me dijo a mí en Bogotá, ahora cállate. Y hermano, no estoy callando la palabra. Es que me dijo algo, y es que cuando entra tu tiempo de disfrute, es porque Dios algo va a hacer. Me dijo, aún ni toques el shofar, porque ya la última vez lo tocaste, y ahora lanza palabra. Y en el momento en que yo te diga que vuelvas a tocar el shofar, me lo tocas. Yo soy obediente. Como un día me dijo, sin tener un shofar, me dijo, comienza a practicar porque viene un shofar. Y yo comencé con mis dedos a practicar. No entendía, pero comencé. Y a las 2 semanas, en la puerta de mi casa, me llegó de Nueva York y un shofar. Dios siempre nos da una indicación. Tú y yo somos un shofar. La palabra de Dios rompe. Pues tenemos que leer la palabra y la tenemos que leer en voz alta para que los aires se escuchan. ¿A quién pertenece tú y tu casa? Porque dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios verá con qué puertas abre. El Señor sabrá. Tú y yo no nos podemos decir cómo lo vas a hacer, ni empujar porque nos cansamos. Pero de que están los tiquetes, de que están las casas abiertas, de que están las almas en las millas, está un campo, pues está, porque digo, id. Y hoy, Señor, ¿y qué dijo ella? ¿Tú quieres ir, Rebeca? Yo voy. La misión de Rebeca la cumplió, porque Dios busca corazones íntegros y dispuestos. Pero Dios sabe dónde está cada uno. Como estaba Pablo. Dios dice, ve a la casa aquella y haz esto. Como cuando pasó Pablo por Timoteo. Dios sabe dónde está aquello que va a usar para hacer una expansión de su iglesia. Expansión sobre expansión. Ay, Sharababa, porque hay almas, hay personas que necesitan que tu medicina que tú portas, tienes que hablarlo, tienes que dar tu testimonio, tienes que decir cómo tu vida cambió, cómo tu vida, aunque parecía buena, no había algo que llenara, pero cuando conociste a Cristo, llenó tu todo y te dio gozo y paz, que el mundo no conoce. Y sí, van a tratar de derribar tu palabra, van a tratar de derribar tu promesa, van a tratar de hacerte de burlarse, pero dice el Salmo 2, claro, hermano. Leamos bien el Salmo 2, pero antes de ir dice el Señor. Marcos 16, versículo 15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tiene que haber esas dos cosas. Y Jesús lo dejó aquí, ese es un decreto. Por eso el Señor dice, haced todo lo que os he mandado. Que ese es un Shema. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Hay dos pasos. Y luego que tú tomas el camino del bautismo, el enemigo te va a poner difícil para que tú niegues tu fe. Pero tú vas a decir, cuando el Señor me llamó, me dio una palabra y me sostengo en ella. Que soy imperfecto como Pedro, que soy imperfecto y incrédulo como dice el Señor aquí al final, porque hay incredulidad. Pero yo creo, Señor, y me agarro a tu promesa, que cada paso de fe que yo des un salto y que tú estás viendo que no me es fácil, pero tu palabra me dice que hable de ti con denuedo, aunque no entienda. Todos los hombres de fe que salieron en Hebreos no entendían, pero avanzaban como viendo lo invisible, salieron con una palabra. Amén. Mas el que no creyere será condenado. Sí, yo soy el Dios, pero yo no creo en eso. Dice aquí, hermano, que tu fe tiene que ser confesada en la adultez, en niños, en jóvenes y todo. A ti no te va a llevar nadie a Dios, sino tus pasos de fe, la transformación de tu corazón, de tus pensamientos. Tus pensamientos hablan de lo que hay en ti, tu boca confiesa lo que hay en tu corazón. Amén. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen, así que hermanos, a los que creen, miren lo que nos va a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, o sea que te van a atacar demonios. Hablarán nuevas lenguas, vas a tener que entrar a una dimensión diferente para tener una comunicación directa con Dios en lenguas. No es para hablarle al mundo, no, yo hablo en lenguas, sino para tener una comunicación especial con Dios. O sea que te van a perseguir. Pero tú en el don de lenguas, buscando esa inspiración divina, tú puedes operar en las dimensiones
bendiciones de Dios. Y este es un mandato. Dice, estas señales seguirán a los que creen, te van a atacar. ¿Y quiénes serán? Personas dice, no, yo estoy bien. Tienen demonio. Tienen demonio porque obran contra la obra de Dios. Ellos no lo ven, pero tú lo percibes. Judas estaba sentado en la mesa y Jesús dijo, estaba endemoniado. Que dijo, en el momento del cumplimiento de la misión de Jesús, se le metió el demonio, la avaricia. Hermano, la avaricia es algo terrible. Yo estoy haciendo un estudio sobre la avaricia, sobre el amor al dinero. Y es terrible. Porque al mundo, y yo les voy a decir una cosa, el mundo lo ataca con la avaricia. Empresarios, personas que tienen el mundo de la avaricia. Yo estuve en Francia y cada vez que yo hacía clic, me hacía un clic y aquí cortaba. Una vez estaba en otro lugar, frente al Congreso, y tremenda cosa, y dije, pero si tú dices, Señor, esto está así. Hay naciones que amarran a naciones. Por eso dice que estas señales seguirán a los que creen. En tu casa de pronto alguien te ató a ti, a tu descendencia, por algo, por una creencia, por algo. Tú te puedes desatar creyendo en el Señor. Tú puedes decir, yo no soy igual que ustedes. Si tú me ataste, tú estás destinado. Si tú no recibes al Señor, tú no transformas tu corazón. Yo estoy destinado a una sola cosa, es ir a la casa del Padre. En el nombre de Jesús. No son palabras ni obras de maldad. Hay gente que ha atado por dinero, familias, a sus mismos hermanos, sobrinos, y los han matado y son entregados a Moloch. Porque hay familias que pasan cosas difíciles, tal, porque hay todo. Pues dice, y entonces, como tú te entregas y crees, esos demonios que ataban tu casa y tu familia, comienzan a perseguirte, pero se me deshago de todo yugo. Y tú comienzas a desautorizar y a desatarte de todo lo que te ataron. Tú eres un reparador de portillos. Tú eres un hijo de victoria. ¿Por qué crees que persiguieron a Jesús? ¿Por qué mataban a los niños del faraón? ¿Por qué mataron en el tiempo del Nuevo Testamento? Herodes mandó a matar a todos los niños. ¿Y por qué ahora desde el vientre están mandando a matar a todos los niños? Porque son los futuros profetas, pastores, son los ministros que Dios está preparando. ¿Por qué se están casando hombre con hombre y mujer con mujer? Porque así no habrá procreación. Tú y yo tenemos que entender por qué la gente está amando otras cosas diferentes a lo que está establecido. Juran ante todo el mundo con la mano en la Biblia, pero no saben que cuando se jura sobre la Biblia, están comprometiéndose con el cielo. Todo acto que tú estés escrito en la Biblia y tú lo coloques y tú faltes, tú no estás faltando a la persona, no. Tú estás faltando al reino de los cielos. Y estás para condenación. Por eso nosotros tenemos que hablar claro como pastores. Igual si te desocupan la iglesia, eran demonitos que tenían en la iglesia. Amén. Hablarán nuevas lenguas. El propósito es alegre, decir hermano. A mí me dicen, no, que la iglesia es el hospital. Pero de 30 años de hospital. Están demoniados el pastor y los 30 años que tienen la gente ahí. Porque esa gente decide, o se convierten, o el pastor tiene que buscar la forma de hablarles claro a la gente que no cambia y viven en sus vanidades. Porque están atados. Aunque parezcan bien. Yo he visto personas que están bien y conviven con gente atada y ese espíritu en la cama se traspasa y entonces atan a sus hijos. Hasta que alguien dice algo, hasta aquí llegaste, Satanás, y Jehová te reprenda. Yo corto con ese pasado, yo corto con las ligaduras que ha traído a mi casa, yo corto en el nombre de Jesús con las cosas de mis antepasados, yo corto con lo que yo dije, con las cosas que yo sin saber y no sabía, yo lo solté por mi boca. Pero hoy, Señor, yo me declaro un pueblo bendito de Jehová. Porque cuando Jesús llegó a mi vida y creí, fui salvo. Entonces nadie te puede condenar. Entonces tú comienzas a desatar a tu familia de cosas pasadas aunque tú hiciste. Porque hay que desligarlo. Acuérdate la mujer que iba, creo que está en Lucas 13, que iba a la iglesia, estaba enferma, encorvada y atada. Y nadie le había podido hacer nada. Imagínate.
Solamente un hombre, sobre todo nombre, pudo hacer eso, una liberación de enfermedad, de levantarle y caminar erguida, porque la iglesia está llamada a caminar erguida, y eso es una palabra profética de Cristo. Pero también decirle a lo que está oculto y lo que no se nota, era la atadura de Satanás, algo de su pasado, algo que acumuló, que el enemigo no dejaba que arrancara su ministerio para que ella saliera danzando y cantando y darle la gloria a Dios. Jesús hizo, cortó. Ese es el nombre, sobre todo nombre, que te desliga. Por eso el Señor es claro en este mandato y nos comisiona a ti y a mí a predicar. Y aunque al principio a los que quieren digan cada paso de fe que tú das, si tú escribes tu palabra, y me dijo esto, y yo dije, Señor, yo en mi casa es un voto, y el Señor te lo va a sostener con tu fe. Amén. Dice en mi nombre, no dice que en otro nombre, no hay otro nombre. Este nombre sobre todo nombre. Cuando faltamos a estas obras, a esta palabra que está escrita en la Biblia, estamos faltándole a Dios, estamos aborreciendo a Dios, estamos haciendo nuestra voluntad, porque a mí me enseñaron las culturas, que te enseñen las culturas. Yo cuando estuve en Bali, hermano, a mí me pueden mostrar las esculturas, poner aquí, hacer aquello, pero nada, con haber ido a Bali, tuve suficiente de una clase magistral del reino de cielos para romper en mi estructura. Y me acordé entonces en Valle de Daniel, pero me acordé que eran hermosos. Y aunque veía todos esos animales y todas esas cosas, yo lloré y me rompió y me quebró el Señor, porque vi sonrisas. Dios conoce, Dios sabe qué gente tiene mal y para Él. Y ella también gané almas para Cristo. Yo solamente tienes que hacer algo, moverte, hablar, y con una persona que tú te ganes, Dios moverá millones, habrá cosas, habrá puertas inimaginables para ti, para que tú salves un alma. Porque Dios selecciona a su pueblo. Amén. Entonces no podemos decirle a que no entra, pero aquellos que leen la Biblia, sabiendo y conociendo que la Biblia está aquí escrita, para que la hagamos nuestro deleite, la meditemos y hagamos lo que Él dijo, porque el capítulo 6 de Deuteronomio dice que Dios es un Dios celoso. Hermano, te lo puedo decir en Moyacá, que me puso el paipa. Allá me puso a mí. Allá me arregló, me enderezó mi camino. No porque yo la mano, sino porque no estaba comprendiendo ciertas cosas. Entonces cuando entendí bien y abrió el entendimiento, entonces le dije, a partir de ahora, disfruta. Fui a Bogotá, hermanos, y pasó algo, y yo dije, le digo otra vez, disfruta. Porque cuando tú eres parte de un pueblo, tú entras a un tiempo de disfrute diferente. Pero eso sí, cuando le dice al profeta, disfrute, ahí, es que Dios prepara al profeta. No es como que, ay, que no. Pero mira los hechos proféticos. ¿Qué pasó en cada profeta? Dios lo prepara conforme la época. Amén. Y entonces dice, y tomarán en las manos serpientes. Hermano, una vez yo me vi en un sueño haciendo chusitos de serpientitas y asándolas. Como Pablo echó a la serpiente al fuego. ¿Por qué? Porque ellas están ahí para atacar. Están diciéndote que en tu desierto que encontraste serpientes y escorpiones. Y en Deuteronomio 8 clarito que nos lo dice. Por eso tú y yo tenemos que abrir los ojos al pueblo. Tenemos que hablarle claro por nuestro testimonio de lo que hemos vivido. Amén. Amén. Y si vivieres cosas mortíferas, ¿qué quiere decir? Que vas a encontrar personas que te atarán en comidas, que hará personas que te envenenarán comida. Aún la palabra, que es una comida espiritual, también la pueden envenenar. Pero tú en Cristo Jesús, con los pasos de fe, tú filtras la palabra y vas a la palabra, como debería. Que aún Pablo, siendo Pablo, Pablo tenía que leer y se dio cuenta y queda registrado que leían la palabra. O sea, que no comían entero. Amén. Marcos 16 habla de un envío y que nos encuentre predicando su palabra. Amén. Amén. No les hará daño. O sea que cuando tú recibes al Señor, te bautizas y comienzas a caminar, no importa, te
vendrán enfermedades, te harán altares, vendrá el brujo, altares de... Oh, mira, las palabras que te lanzan contra ti, Balaam no pudo, Dios, porque Dios lo bendijo. Y aunque te hablen altares y te hablen altares de reunión, mesas que hablen y tengan tu nombre hablando mal de ti, tú eres un pueblo bendito, no te harán mal. Todo altar que se levante, como dice el Salmo 1, contra ti, perecerá, serán raídos. Toda obra de oposición, de maldad, tiene que entrar en una mesa de maquinación de maldad. ¿Qué le dijeron Juan y Pedro? ¿Qué le hicieron en Hechos 3 y 4? ¿Leyeron? Pues ellos pidieron una cosa: danos, Señor, que tu mano esté con nosotros para hablar con denuedo de ti. ¿Qué dijeron? Que Dios hiciera por medio de ellos, los usara y hablar con denuedo de ellos. Ellos pedían hablar con denuedo. No sé hablar. Habló Jeremías, habló Moisés, que no sabían hablar. Dios pone palabra en la boca de su iglesia. Por eso tú y yo no temamos. Amén. Y dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero este pedazo que está aquí. Pero acuérdate que el mundo imita. Cuando el Señor mandó a Moisés, le dijo: vas a hacer esto. ¿Y qué eso que tenía Egipto? Tenía imitadores de todo lo que le mandó a hacer el Señor a Moisés. Tenían varas, se volvían serpientes. ¿Qué hizo el Señor? Le pusieron lo mismo que hizo Moisés con la vara, y Aarón, que estaban allí, hicieron lo mismo, imitaron y convirtieron su vara en serpiente. Solo que la vara de Dios, porque la vara que llevaba Moisés era la vara de Dios. Cuando tú eres representante de Dios, tu palabra es la vara de Dios. Se tragó las palabras y la imitación del mundo de Egipto, se las comió las dos. No se comió, no se las comió las dos. Ay, por eso tú y yo estamos hablando de un reino de poder que no es tuyo ni mío, es de Dios. Pero Dios a ti y a mí nos creó para hablar de Él, de su reino, de su poder y de su gloria. Jesucristo nos enseñó a hablar, decía: Abba, Padre. Señor, enséñanos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, que sencillo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tus reinos, Señor, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La humildad del corazón. Amén. Tú y yo estaba diciendo aquí que tú ibas a despojar al mundo, que tú ibas a despojar de algo que le pertenece a Dios, de un pueblo. Por eso tú y yo estamos predicando el Evangelio. El Señor no dijo predicar, Él dijo a criaturas. Predicar a criaturas, o sea, no eran hijos, son criaturas. Que la llena cualquier espíritu, cualquiera sea lobo, espíritu de oso, espíritu de cuervo, son espíritus. Amén. Pero tú y yo tenemos que permanecer en la presencia del Espíritu. Oh, paloma, paloma, perfecta mía. Una sola y el Espíritu Santo. Una iglesia tiene que estar llena de Cristo, del Espíritu Santo. Paloma mía, perfecta mía. Esa es la iglesia que Él ama. Una iglesia llena de su amor, que hable con Él de nuevo y que no se avergüence de Él. Amén. Y el versículo 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Él cumplió su misión, se le escogió para venir. Allá lo recibió el Padre y fue y se sentó a la diestra, y con toda su gloria se sentó, pero destronó al mundo. Así que cuando tú lanzas una palabra, tú estás lanzando a los aires, diciéndole: aquel es siervo de Dios, que Dios defiende. No eres tú ni yo, pero Dios te pone una cobertura. Amén. Amén. Y ellos saliendo, ¿qué hicieron ellos inmediatamente? Hicieron la obra. Se quedaron sentados. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Entonces todas señales le seguían. El Señor estaba con ellos, como estoy con esta palabra, porque esta palabra no es la que iba a predicar, la estaba preparando, eran puras bendiciones que iban a lanzar. Y esta es una bendición, hablar del reino de los cielos, a lo que tú y yo tenemos derecho. A Jesús le decían: sálvate a ti mismo y desciende a la cruz. Amén. Todo el mundo se burlaba de Jesús, pero Jesús te dio la virtud. Hay mucha gente que celebra a Cristo a su manera, pero solamente debemos celebrar una cosa: Cristo viene pronto. Por eso tenemos que predicar y abrir los ojos
porque el mundo imita lo que hace el reino de los cielos. Y tú, como emisario de Dios Altísimo, predicador de Dios Altísimo de la obra misionera en Cristo Jesús, somos la puerta en Cristo que llevamos a Cristo. Como la samaritana trajo a Samaria, ya no fue el testimonio de ella, sino que toda Samaria conoció el reino de los cielos. Pero hay expansión sobre la expansión. Dios prepara almas, tiene un campo, y en Cristo Jesús Dios te da dominio sobre ella. Amén. Pero aprende a ver que te está hablando de lo invisible. Aquí, si tú te das cuenta, Dios está sanando corazones. Amén. Por eso tenemos que hablar con el Señor. Le rasgó el velo para que tú y yo entráramos. Dios no te rasgó a ti para que vayas y estés llorando como pastor en una iglesia para que te pongan en altar. O tú no estás llamando para que te lleguen apóstoles y tengo tantas iglesias abiertas. Tú estás llamado a preparar gente y enviarla como hizo Jesús. Y hablar la verdad. Y la verdad se llama Cristo. Amén. Amén. Y vamos dándole la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama con una palabra. Todo lo que tú ves aquí en la Biblia fueron campos que Dios asignó a cada uno. A Abraham le dio Canaán, tierra de bendición. A otros, a Daniel, a José le dio Egipto. Que sienta tu corazón y Dios te bendiga y te multiplique por la vida. Amén. No todo, no es como tú miras. Cada enviado tiene una tierra y los vientos y los aires se van a oponer. Te van a tratar de que no llegues, pero el tiempo en que se abre la puerta, Dios la derriba y te abre la puerta para que en el tiempo perfecto de tu llamado comiences a ejercer tu ministerio. Lo demás es pura prueba. Porque si te das cuenta, Moisés en el desierto, en Egipto, fueron pruebas antes de salir a libertad. José en Egipto fue preparado, pasaron procesos, pero fue preparado porque la gracia y el favor de Dios estaba con él, como está con su iglesia. Cuando Cristo te llama, cuando el Señor te llama, su gracia, su favor, su misericordia, todo su bien está con nosotros. Amén. Por eso somos bienaventurados. Amén. Isaías 58 dice, también dejamos de mirar a los otros como personas impuras, mirámonos a todos como un probable, como que Dios le ama. Y dice que tiene dos opciones. Tú cuando hablas, Pablo predicaba, y había unos que se convertían, pocos, y muchos no se convertían. Habían personas de gobierno que decían, casi me convierte, otros se convirtieron. Pero la palabra al menos diga, yo les prediqué. Porque es que cuando Dios te muestre, pasaste por ahí, paso por algunas partes, y me dice, tú no vas a predicar ahí, o tú no le vas a hablar ahí. Y hermano, el cielo te observa. Amén. Amén. Dios bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Amén. Entonces dice el Señor que cuando hacemos un ayuno, cuando hacemos algo, dice que no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Hay que romper con todo tipo de yugo. Hay que todo aquello que te afectó, todo aquello, toda estructura, todo pensamiento que no te deja el propósito para ver la gloria de Dios. Y no solamente son obras, como dice Isaías 58, versículos 6 y 7, y vamos a leyendo en adelante. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces dice, hay que compartir, hacer obras. Y yo te estoy hablando de obras no solamente físicas, sino que tu corazón lo guardes para el Señor. Porque hay mucha gente que hace obras, tiene plata y sirve solamente mesas a ricos, como hacía el rico y Lázaro. No tiene mesa para el pobre. Y mesa para el pobre es de las dos, porque Jesús hacía campañas multitudinarias, tanto para todos. También en desiertos lo hacía reverdecer, pero daba pan, maná del cielo y maná físico. No nos mandaba sin nada. Yo creo, Señor, que tú estás preparando un tiempo donde las mesas de tus siervos, aquellos que tú les has dado un pan espiritual, se va a ver en físico. Dice que el pueblo de Dios, cuando ya Dios lo dio tierra, dejaron de comer maná y comer el fruto de la tierra. Y yo creo que este es un tiempo de comer del fruto de tu cosecha. Amén. Amén. Amén.
Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. No es, dicen, hacemos ayuno, o yo ayudo, pero con mi lengua estoy matando. Acuérdate que la lengua es una espada. Por eso, Señor, pon control a tu lengua, a tus labios, a tu boca, a tus pensamientos y a tu corazón. Por eso, aunque alguien obre mal contigo, perdónalo y déjalo, porque él tiene su camino y tiene que entregar puertas a Dios. Pero tú dices, Señor, que tu misericordia al menos en su camino te alcance para salvación. Y tú sigues caminando. Amén. Pero tú tienes que ser manifestación del reino. Amén. Hay personas, muchas personas, que necesitan de ti, de tu proceso, de ayuda a tierra y un campo donde tú vas a restauración. Te estaba hablando que estos días ha habido mucha restauración. Amén. Cada vez que el Señor me saca una restauración hermosa. Amén. Y eso es lo que habla, que el corazón no lo preparamos para decir yo soy, yo tengo. No, el Señor me honró para el servicio, puso sus ojos en mí y me preparó en el desierto. Entonces me ha dado una viña llena de bendiciones y con su cobertura como la era de Ruth y como la gloria postera que le dio a Job. Después que vieron, después que se dejaron mirar y en su desierto pudieron ver lo que tenían y lo que no tenían, y los que iban y los que no iban. Pero aprendieron a no mirar con desdén a nadie. Era una corte hermosa en la era de Ruth. Ruth es el prototipo de la iglesia del Señor y la iglesia de Proverbios 31. Porque de sus frutos comerá. Dice, termina Proverbios 31, versículo 31. Será alabada y honrada por el reino de los cielos. Amén. Entonces invocará y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Entonces cuando tú tengas esa relación y tú puedas ver lo que el Señor quiere hacer contigo, que no sea una tradición, sino que sea algo original para el campo que Dios te ha dado, entonces tú comenzarás a ver que no era como venías antes, sino que tu pensamiento ha sido transformado, sino que amarás. Y que tu obra no solamente será para hacer bendición para tu casa, sino para todas las familias de la tierra, porque esa es la verdadera bendición de Abraham. Por eso alcanzó a Zaqueo, a Bartimeo, que se salieron, pero eran pueblo bendito y son pueblo bendito, y tú y yo somos pueblo bendito de Jehová. Amén. Amén. Y entonces cuando tú clames a Él, si antes no lo has escuchado, Él te va a decir, heme aquí, heme aquí. Entonces, como dice Isaías 66, busqué un pueblo, porque le hablaba a uno y no le escuchaba. Pero dice Isaías 66, ¿qué puedes ser tú? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entiende, los reinos los pisa Dios. Y tu victoria está asegurada cuando Cristo escrituró la victoria en la cruz y avergonzó a los adversarios del alma de su pueblo, de las almas de su pueblo. Aquí te gozo son las almas, empresarios de las viñas del Señor, obreros del reino de los cielos. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Si el cielo es la tierra, el universo y todo, tú no lo puedes meter en 4 paredes, pero sí puedes disimular, llenar y hablarles a todo el Señor. Y luego ese grupo tiene que salir a hablar de la gloria del reino de los cielos. Amén. Amén. Pero el Señor dice, ¿qué me puede hacer tú a mí? Versículo 2, capítulo 66 de Isaías 65. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de temblar, no es decir, sino que teme, que obedece, que sabe que su palabra es verdadera. Y que es mejor agradar al Rey de Reyes. Demos la gloria a Dios. Amén. Amén. Y vamos mirando. Entonces, hermano, que dice, Él mirará. Dice que aquí entonces se va a decir, heme aquí, Isaías 58, versículo 9. Él mirará a aquella persona que es ante Él y que saca a Dios y a Cristo y al Espíritu Santo del primer lugar. Amén. Y entonces comienza a hablar: el que sacrifica bueyes como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciera sangre de cerdo, el que quema incienso como si
bendijese a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Por eso tenemos que reparar. Por eso tú y yo tenemos que hablar del Señor, porque Él nos sacó de un día de idolatrías, de cualquier tipo de idolatría. Tú y yo sabemos cada uno de dónde nos sacó el Señor. Pero también dice el Señor que yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. ¿Qué dijo? Lo que temieron. Porque a veces hay gente mala que hace a otros lo que teme que le hagan. Muchas personas hacen tanto mal porque en su baja autoestima fueron dañados, entonces van a dañar. Pero temen que alguien les vuelva a hacer lo que ellos hacen. Amén, pero dice Dios, yo le voy a retornar lo que hacen. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagradaba. Muy claro, Isaías 66. Isaías es un hombre que profetizó todo lo que tuviste en Jeremías, lo que viste en Ciro, lo que viste en Nabucodonosor, todo él dijo, son siervos. Así que no creamos que el poder es nuestro, es de Dios. Por eso yo tengo que hablar la palabra de Dios, si no hablemos otra cosa. Pero entonces dice que hay un Shema del Señor, versículo 5 de Isaías 66. Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Y dice que no fueron otros vuestros hermanos. Personas que dicen que son de Dios, pero no son de Dios. Por eso Dios conoce el corazón. Por eso el llamado hoy es que busquemos verdaderamente y conocer en nuestro reino a nuestro Padre que nos mostró nuestro hermano mayor Jesucristo, el amado de las naciones, porque el tiempo está cercano. Amén. Amén. Entonces el Señor, ¿qué puede hacer la persona? Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos, la voz de Dios. Hermano, la voz de Dios. Yo cuando estuve en Pai para un arreglito que me tenía el Señor a mí ahí, hermano, todo me rendía a mí a inclinarme, a adorar y tirarme al piso. Y llorar, y entregar mi soberbia, entregar que yo era verdad. Pero Él me dijo, a mí no me importa tu verdad, a mí me importa que tú hagas lo que yo te digo. Y me arrodillé. Y a las 8 de la mañana estábamos los dos de amor, de amorcitos, ¿sí? O sea, me había hablado clarito. Y Dios habla claro como habla en la Biblia. Amén. Estamos de beso y de ahí en adelante, hermano, gocen. Amén. Y antes que estuviera de parto, dio a luz. Antes que viniesen dolores, dio a luz. Dios lo sabe todo, escrito está todo. Podemos inventar. El hombre que inventa, yo soy, va a cambiar esta nación, este país. Sí, apoyemos este. Pero tú le has pedido al Señor que guíe tus decisiones. El rey David, como rey David, pedía ayuda a Dios y guía a Dios, porque él decía, ir a tu presencia en la mañana es contemplar tu hermosura, ir a tu presencia en la mañana es inquirir en tu santo templo y pedirte la dirección para este día. Tú allanas el día, tú allanas el camino aún de mí mismo, porque Jabes lo pidió y el rey David también, y el Padre nuestro también lo dice, líbrame del mal, aún de los pensamientos que me son ocultos. Amén. Amén. Y dice entonces, el Señor es quien lo hace. Yo hago dar a luz, yo, o sea, porque Él es gran yo soy. Así que nosotros quitemos el papelón de que tengamos aquí en el altar y que venga mucha gente y nos haga crecer el ego. Es para muerte. A David le hicieron crecer el ego y no fue a la guerra, y no que fue acotada. ¡Pum! Toda la vida la casa por espada. Sus hijos y todo. Solo que Dios lo salvó por salón. Pero no pudo construir el templo. Dios le dio el diseño, pero tuvo que hacerlo suyo, porque había pasado su casa por espada. Así que hoy tú y yo tenemos que pedir al Señor su bendición. Y que si hemos hecho algo que desagrada a Dios, hoy nos perdone. A ti, amor. No hay nadie perfecto, hermano. Pero hoy, que Dios tenga misericordia de los que se meten contra la obra de Dios. En un tiempo, aún los que ataron ciudades vendrán en el mundo cosas, circunstancias, situaciones donde Dios va a avergonzar a los sabios, va a derribar castillos del aire, porque aquí el castillo que está hecho en el aire es del mundo, de Satanás, lo va a reprender.
pero lo real tuyo es lo que Dios nos dice, su palabra. Amén. Y que su gloria lleve en este templo. Por eso Dios envió a Jesús, nuestro Señor nuestro. ¿Sabes para qué? Para que cuando nuestro corazón pueda ser transformado por Él, Él pueda habitar en nosotros. O sea que no puede ser engañado. Si no habita en tu corazón, Él es un demonio. La palabra es muy clara. Amén. Yo tengo que ser también clara hoy. Que somos un pueblo de Dios, tesoro bendito del Señor, llamados a predicar la bendición y ser una luz y lámpara y hablar de Él. Pero el Señor Jesús es claro en Mateo 16, todo lo que nos puede pasar, pero también de que todas esas nos librará el Señor. Entonces la alabanza, me librará Jehová el Señor, me librará, porque está aquí al lado. Esa es nuestra victoria. Amén. Amén. Dice Isaías, ahora pasamos a Isaías 58. Entonces invocará al Señor y te oirá, y Jehová clamarás y Él dirá, ¿quién aquí? Tú sabes que Dios mire, y si te quitara en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Dios conoce nuestra, tuvo que moldear 40 años a Moisés. Tuvo que moldear tanto tiempo a Abraham, a mayor bendición, mayor moldeamiento, Rakataba y Sharrabakai. Pero hay que pasar, porque todos los probó, dice que a José Dios lo probó. Todos a los que Dios llama somos pasados al proceso de la purificación para recibir la bendición y salir con ella en la mano, con la viña que Dios nos da. Amén. Amén. Y si dieras tu pan al hambriento y te saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como al mediodía. O sea que tu Dios hará justicia contigo. Jehová te pastoreará siempre. Es una palabra que me sigue siempre de que el Señor me ha llamado. Y Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. O sea, que después de ese proceso el Señor riega tanto en ti, rejuvenece tus huesos, tus médulas, los tuétanos de tus huesos son rejuvenecidos, tu vista, tu vida, todo. Y tu paz está establecida, que el Señor pone muros y antemuros para que nadie pueda tocarla. Porque tú has convertido al Señor tu deleite. Amén. Amén. Pero ese que tú seas un manantial del Señor y que repose tu copa y tu manantial rebose de las aguas eternas de Dios Altísimo que fluyen de su santo templo en Cristo Jesús, y que su Santo Espíritu fluye, es para un propósito. Amén. Para que yo en mi casa sirvamos al Señor. El propósito del llamado de la prueba es para hacer multiplicación en tu casa, en tu barrio. Dios sabe lo que hace. Amén. Y los tuyos, entonces ahí viene esa palabra de yo en mi casa serviremos a Dios. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Lo que no era habitable se volverá habitable. Tú y tu casa serán restablecidos. Porque en tu casa ha llegado el manantial de la vida, las fuentes de agua viva ha llegado y ha abierto un pozo, como dijo Axa. Yo no voy al desierto sin un pozo. Dame el pozo. Y Axa se fue con la bendición y el rocío y el riego de las aguas de los cielos y debajo encima de ellas y debajo de ellas, para regar y hacer florecer el desierto en el. Amén. Eso es lo que excedemos tu casa. Eso es lo que busca el Señor de su iglesia. Tú y yo no podemos permanecer 30 años y todo un tiempo quejándonos, porque no vamos a conocer nuestro reino. Y yo le pido al Señor que me haga ver de cada día, que entienda lo que Él quiera de mí, que abra mi entendimiento con su sabiduría, su conocimiento y su inteligencia, para hacer lo que Él ha determinado en mí. Que tenga un corazón dispuesto a servir, y aunque a veces no sé, Él sí sabe, pero cada paso de fe ven victoria. Amén. Por eso el Señor nos dice en Isaías 58. Y si retrajeras del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo veneraras no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. O sea que tú y yo tenemos que hablar ¿qué? Biblia, leer la palabra. Yo te puedo dar un concepto. Yo puedo hablar, pero yo tengo que hablar y sujetarme a la palabra de Dios, porque esa es la que libra la batalla y es la espada de la fe. Es la vara de hierro que rompe vacías que están contra su obra, a reinos, a reyes
que tengan temor y temblor ante esa palabra, porque dice el Salmo 2:12, bienaventurados los que confían en el Señor y no enojar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y no estamos hablando de un solo día, de un día como día, sino que tomar un día especial, que si estás tú en tu casa con tu familia, disfruta al Señor, que si sales con ellos, disfruta del Señor, que disfrutes su creación, que es la gloria a Dios por las bendiciones, que tú aprendas a hacer ese día tu deleite, que hables del Señor a tu casa, a tu familia. Y aunque ellos no entiendan, ellos dirán un día, mi mamá me enseñó, y en el día de su prueba, ellos sabrán para dónde coger, para casa, a leer la palabra. Ir a su casa le tocó a Noemí. Noemí perdió todo, salió de la cobertura del pueblo de Dios y perdió todo por una mala decisión de su esposo. Pero me regresó al lugar de su bendición, el lugar donde estaba su tierra, su promesa, donde estaba la era de su bendición. Pero no vino sola. Habló su testimonio, habló del Dios que ella amaba. Tuvo que ser buena suegra, pero sobre todo no suegra como el mundo imagina, sino que dio buen testimonio del reino que ella servía y trajo uno. Y ese fue que restauró su casa. Dios, los pensamientos de Dios son diferentes a los tuyos y los míos. Amén. Pero, y lo bendice, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, sujetándonos al reino que pertenecemos a nuestro Padre en Cristo Jesús. El Espíritu Santo siempre nos va a ver. Cuando tenemos conciencia, mi hermano, lo único que como nosotros como hijos de Dios es no perder la conciencia. He visto personas que cuando la gente mata, la gente viola, cuando hay hombres que perdieron la conciencia haciendo maldades, cuando la gente pierde la conciencia, dicen yo estoy bien. Y aunque sepan que estén mal, han perdido la conciencia. Es el estado más grave cuando ya el infierno los ha tomado. Y toca clamar y orar por esas personas que han perdido la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que han perdido todo objetivo y que están sueltos a sus vanas cosas. Y Dios los está viendo. Están abandonados a sus obras. Y tú hoy tenemos que orar para que el Señor, como el hijo del pródigo, vuelva a casa. Que vuelva a casa. Y que si nunca en su vida conocieron la casa de Dios, que Dios restaure sus vidas, abra sus ojos, porque están con las vendas que ellos fueron a buscar, lo que les agradaba, lo que el mundo los absorbió para ellos, para matar su alma. Acuérdate que el negocio es las almas. Por eso el rey le decía al alma, oye, ¿tú te acuerdas que yo soy rey? Oye, ¿tú te acuerdas todo el tiempo en el desierto donde vivía, alma mía? Acuérdate que Dios me sostuvo y ahora soy rey, y aunque esté pasando y haya reinos contra mí, alma mía, yo tengo corona de favores. Y hay ángeles a mi favor, hay ministros de fuego y tengo profetas que Dios me asignó para enderezar cada vez esta obra de Él. Porque el trono en que estoy sentado tiene un destino y es la venida de Cristo. Amén. Alabe al alma. Por eso cuando Dios despierta a muchos, se despierta el alma. Porque cuando la alma ha perdido la conciencia, solamente tiene un destino y es perecer bajo el fuego eterno. Amén. Amén. Entonces, versículo 14. Entonces te deleitarás, estamos en Isaías 58, versículo 14. Entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Dios habla. Pero hermano, cuando Dios habla, aún el Espíritu Santo dice si estamos bien o estamos mal, pero Dios nos quiere mantener en esas alturas, de que podemos ver, de que andando en pasos de fe, Jacob vio 12 bendiciones. El día que tuvo sus hijos, dijo, no, necesito salir. 11 hijos, dijo, no les sirvo más a Labán, porque me roban mis bendiciones. Porque cada día me hace trampas para robarme y tenerme atado. Lo mismo que Egipto quería al pueblo de Dios trabajando, pero no pagarle. Y tuvo que pagar. Hermano, todo lo que le roba, trabajo, todo el que roba a un hijo de Dios, tiene que pagar. Y pagar con interés. Porque ha robado. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Se restauró la ley. Y damos gracias al Señor porque dice, entonces te deleitarás en Jehová. Cuando tu paz viene de Cristo, en Cristo, tú pones tu paz y tus pensamientos y todas las obras que tú hagas, como dice el Salmo, como dice el Proverbio 16, que deberíamos leerlo todo. El hombre puede echar suerte, pero de Dios es la palabra, porque Dios lo escribió desde el principio a fin. Dios sabe para dónde vamos.
Confiemos en el Señor. Amén. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo hablaron. La boca de Dios es esto. La palabra de Dios es esto. A Jeremías le mandó un rollo a un pueblo, un rey, te van a llevar preso, cambia. Y los unos le llevaron el papel, quemó el rollo, pero Dios le multiplicó. O sea, fuera lo que Dios le, cuando Jeremías le fue dado por Baruch, que le habían quemado el rollo, ¿saben qué hizo Dios? Por boca de Jeremías, le escribió el rollo y le amplió lo más de lo que iba a pasar. No lo iba a matar ni a él de los hijos, le iba a llevar claro. Pero en la segunda carta le dijo, mataré a ti y a tus hijos. Así que tengamos cuidado de atacar y quemar la palabra de Dios. No puede ser abrogada, no puede ser quitada, tal cual está ahí. Así que estamos llamados a mirar a levantarnos, a caminar erguidos, iglesia. Hoy te he hablado de esta palabra que el Señor me ha dado. Amén. Pero el Señor te dice, yo hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Yo voy a quedar hasta ahí porque el Señor me dice que hoy tú y yo estamos llamados simplemente a que viene un tiempo como los cielos nuevos. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí. Dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. El que confía en el Señor está determinado. Dios prevalece. Amén. La obra de Dios no se detiene. La obra en Cristo Jesús, Él pagó un precio, Él pagó un precio precioso, a precio de sangre, sustituyendo todo lo que el hombre piensa. Dios no cambia el tiempo. Dios nos dio un mejor tiempo en Cristo Jesús. Ahora todos podemos ir a su presencia. Que nadie nos hable como dijo el pueblo a la samaritana. Que si tú nos hablaste y vimos tu cambio, vimos tu resplandor, vimos cómo te quebraste y cómo te transformó Jesús tu vida. Cómo conociste y diste gloria a Dios Altísimo. Cómo el fuego de Dios que es el Espíritu Santo sobre ti. Pero también ellos vinieron a las aguas, al pozo que es Cristo Jesús, a los manantiales de agua viva. Y ellos se les fueron diciendo, quédate Señor. Pero tanto ese gozo que tuvieron que no querían que Jesús se fuera de Samaria. Pero ¿sabes qué? Ellos le dijeron, me voy allá. Ya no es por lo que tú nos dices, por tu testimonio, sino que ahora nosotros lo hemos visto. Así que eso es lo que yo espero que pase contigo, hermano. Que tú puedas ver, que tú puedas ver. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Amén. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles amor. No te detengas, no te detengas. Yo te doy un testimonio. Me llegó una bolsa a las 12 en punto. No sabía, era mi hija, y llegó y venía en la palabra grande como en fuego y azul, decía, no te detengas. Así que no te detengas. No pienses en lo que la gente diga o lo que la gente piensa de ti. Las bendiciones nuestras son diferentes. Amén. Pero todo esto que estamos dando, el Señor nos ha hablado hoy, es que prediques a Cristo y que le des la gloria a Dios, que seas agradecido. Que a veces miramos las cosas, la creación de Dios, y la miramos como algo. Acuérdate que Dios dijo a Adán, ponme el nombre a todo. O sea, Dios todo lo hizo en orden. Busquemos la palabra, leamos la Biblia. No torzamos el derecho de Dios sobre aquella, la viuda del huérfano extranjero, sobre en los hogares. Aquello que ha torcido el derecho contra su casa, su familia. Hoy es un tiempo de pedir perdón. Aquellos que han dicho algo contra sus hijos, y si yo también hoy pido perdón, si yo he hecho algo que le haya desagradado a Dios, y que se haya atado un hijo mío a una persona anteriormente, a yo te pido perdón, Señor. Que tú rompas toda acta escondida y oculta, que aún yo no comienzo a dar, aún los que me son ocultos. Hoy, Señor, yo me entrego a tu presencia. Lo más importante, Señor, es que tú crees algo nuevo en cada día y hagas de mí una obra de amor, una carta bien leída. No solamente son mis testimonios, no solamente para que me estén observando, porque soy cartelera, no. Porque que esté observando cada rato a alguien es una carta leída para el reino de los cielos. Que tú y yo seamos carta leída para el de Dios y que obremos para la obra de Él. Amén. Así que Jesucristo el ancla es la promesa. Que Dios te bendiga, y dice que Dios sabe a esos obedientes que arrancaron y entregaron su todo para servir a Cristo. Abraham fue uno de ellos. No teniendo nada, pero con una promesa,
que todo el mundo la quiere. Y es algo, te voy a decir, que nada es imposible para Dios. Es imposible que Dios mienta, porque la promesa tuya y la mía, cuando la da, está jurada y está sellada. Amén. Así que hoy la invitación con la iglesia de Jesucristo el Ancla, que es que Jesucristo es lo que tenemos que hablar. Amén. Amén. Porque en la fe, a veces las personas ven los productos terminados. Todo el mundo ve la fe de Abraham, pero es que Abraham salió. Abraham fue probado. Abraham cada vez que, cuando Dios quería ampliar, le abría los ojos y hablaba con él. Abraham hablaba. Y tú y yo, para recibir las bendiciones de Abraham, tenemos que aprender a buscar a Dios como hizo Saqueo. Cambiar estructuras y volvernos a Cristo, que Él es la puerta. Y Él abre la llave que nadie puede ser. Abre la puerta que nadie puede cerrar. La iglesia de Filadelfia, la iglesia misionera, la iglesia que formó Dios de su corazón y que tiene la llave, porque permaneció fiel y firme. Amén. Donde Dios te ponga, sé fiel. No dejes que nadie te rompa los derechos, porque todo aquel que rompe los derechos de Dios, que ha puesto en ti, está orando contra Dios. Y Dios, cuando se levanta a victoria. Así que Dios lo creó todo para Él, por Él y para Él, de Él, por Él y para Él. Así que hoy démosle gracias al Señor, porque la palabra dice que hay un juramento en Isaías 45, 23, 25. Toda rodilla se